Hola de nuevo, pues bueno, hoy el vídeo de hoy, como podéis ver en la portada, está dedicado al tercer volumen, que lo tengo aquí, del Secreto del Espadón. Pero antes de eso, bueno, me gustaría tener un recuerdo hacia el dibujante André Julliard, que ha fallecido esta semana. Y bueno, aquí os muestro una tarjeta navideña que hizo en 2011, en la que aparece en Blake y Mortimer. Como todos sabéis, pues es un dibujante que ha sido uno de los continuadores de Edgar Jacobs en la serie, y bueno, y hay muchos álbumes que llevan su firma, por supuesto, entre otros muchos trabajos. Y bueno, en un futuro hablaremos de estos álbumes aquí. Y bueno, más que nada porque también, aparte de todo, yo creo que la mejor manera de homenajear a un artista es disfrutando su obra. Y bueno, y allá donde esté, pues le agradecemos todos sus trabajos, ¿no? Bueno, entrando ya en materia, pues vamos a hablar un poco de lo que es este tercer álbum del Secreto del Espadón, que es un álbum bueno, que es realmente el primer álbum, podríamos decir, propiamente maduro de Jacob, ¿no? Se nota mucho cambio de los dos anteriores a este. En el segundo, el primero, como veis, era como una especie de persecución continua, en el cual quizás la mayor virtud era la acción. En el segundo, quizás lo más destacado sea precisamente en el cautiverio de Mortimer, en los ambientes y sobre todo a nivel psicológico, cómo tratan los personajes de Ulrich y cómo tratan precisamente esa relación con Mortimer durante su cautiverio. Y en este quizás lo más destacado sea ya una estructura narrativa y una profundización incluso en los personajes, ¿no? De hecho, una de las tesis fundamentales que tengo yo sobre este álbum es que es un álbum que está principalmente centrado en Ulrich. Ulrich al final termina siendo casi el héroe involuntario, como vamos a ver, porque vais a ver que al final, debido a su ambición, pues bueno, esto es lo que propicia que al final sean nuestros héroes vencedores, además de los propios méritos de estos, por supuesto. Entonces, bueno, vamos a decir que lo que es este álbum pues tiene realmente las siguientes partes, ¿no? Es un álbum que está hecho un poco como en cuatro actos, ¿no? Hay un primer acto que es en el cual Ulrich se infiltra en la base secreta de Ormuz, y bueno, como veis, es un personaje. Ulrich había quedado un poco tocado en el anterior álbum porque ya no confiaban en él al principio, y después además se le escapa Mortimer. Entonces él lo que pretende hacer con esta infiltración es pues tratar de impedir desde dentro que construyan el espadón, y además lavar su nombre respecto al emperador Basandamdu, ¿no? Entonces la primera parte sería cuando él se infiltra. Habría una segunda parte que sería el ataque que él produce en la base, con lo cual logra limitar un poquitín la capacidad de la misma, porque les corta ciertos suministros energéticos con ciertas explosiones que causa ahí dentro, y termina fugándose, ¿no? Y después, la siguiente parte sería el ataque del ejército de Basan Bandu a la base, mientras Blake y Mortimer están construyendo a contrarreloj los espadones, ¿no? Em, entonces, exactamente. Y entonces, bueno, pues en esta parte sería un poco donde podemos encontrar por primera vez que es paradójicamente la propia ambición de Ulrich la que causa que ellos lleguen a construir estos espadones. De hecho, ahí lo tenéis en esta viñeta en la cual uno de sus subordinados le dice, como veis: pero veamos, coronel, ¿por qué no pulverizar sencillamente su refugio con la ayuda de nuestras armas atómicas? Que realmente en estas circunstancias pues sería un poco lo lógico, ¿no? Pero fijaros que Ulrich dice: pulverizando a la vez el espadón y su secreto, ¿verdad? Ah, no, señores, es absolutamente indispensable que este ingenio caiga en nuestro poder. Tranquilícese ustedes, no tengo otro medio. Claro, como habíamos visto ya en el anterior álbum, Ulrich un poco lo que trataba de hacer era un doble juego en el cual no está muy claro si él sí quería obtener el espadón para Basamdandu, o lo quería obtener para sí mismo y derrocarlo, ¿no? Entonces él está jugando a este doble juego todavía lo que es durante esta parte del álbum, ¿no? Luego, la siguiente parte sería la batalla final, ¿no? Que una vez que ya, bueno, el ejército amarillo aquí es derrotado por los espadones, pues tenemos una batalla final, en la cual, pues, Ulrich vuelve a ser nuevamente un héroe involuntario, porque fijaros que, como veis en esta viñeta, viéndose derrotado, Basandandu pues decide básicamente pues hacer explotar el mundo, ¿no? Entonces, bueno, como veis aquí suelta una retaíla y tal, pero bueno, lo que viene a decir es que como han osado desafiarle, va a destruirles y va a soltar unas fuerzas atómicas tremendas y va a cargarse todo, ¿no? Y justo en ese momento es, como veis aquí, cuando entra Ulrich, ¿no?
Y entonces, pues bueno, Ulrich en este caso ya ha reflexionado, ya ha visto que no va a poder hacerse con los espadones y ya quiere destruir la base, ¿no? Entonces, bueno, él intenta ganarse nuevamente al emperador, pero el emperador, bueno, pues como veis, le manda a asesinar. Pero al final esto no llega a pasar porque precisamente justo después entran ya los espadones. Entonces, nuevamente la acción de Ulrich retrasa al emperador, que después ya no tiene tiempo de presionar el botón atómico, perdón, y son los espadones los que descargan sobre él. Entonces, es curioso que Ulrich juegue un papel pues, central precisamente por su ambición y por este doble juego al que juega. Y de hecho yo me atrevería a deciros que Ulrich es el motor que mueve realmente este álbum. Entonces, bueno, vamos a observar algunas cosas más. He dicho todo esto. Bueno, perdón, antes una cosa que se me olvidaba, es cierto. Este final, como podéis ver, tiene, aquí lo tenéis, pues veis la explosión atómica, ¿no? Entonces este final tiene una cierta reminiscencia de lo que fueron los ataques en años anteriores de Hiroshima y Nagasaki. Y como veis, cuando Blake ya han terminado con la misión, que es bastante bárbara, en las páginas anteriores se ve incluso la destrucción del ASA, es bastante bestia todo, pues veis bueno, que Blake se limita a decir misión cumplida, incursión con éxito. Y como veis, dice ahí la cartela que bueno, que Blake da un informe lacónico, ¿no? Esto sí que ha sido explotado por autores posteriores, precisamente para reflexionar sobre las implicaciones de la guerra, incluso las implicaciones psicológicas que esto va a tener en los propios protagonistas. Por ejemplo, en un álbum que se cuela de este, que es El último espadón, Jan Van Ham, como veremos cuando llegue el momento, sí que va un poco a profundizar en estas cuestiones y veremos que Blake y Mortimer realmente se sienten un poco culpables de haber creado los espadones y de haberlos utilizado. Ahora, yendo a otros aspectos, ahora sí que sí, pues hay ciertos aspectos gráficos que son interesantes, que se establecen en este álbum y que van a continuar en los siguientes álbumes de Jacobs. Por ejemplo, en lo que es una composición simétrica de todas y cada una de las páginas. Claro, y fijaros que esto, bueno, va a llevar a ciertos artificios narrativos interesantes. Fijaros, bueno, aquí la tenéis, ¿no? O sea, como veis, aquí tenéis 4 viñetas en las cuales la primera casi es como una respuesta a la cuarta. Veis en la tira superior, en las viñetas intermedias, como tenemos el diálogo de William Gray, que se va compensando con el diálogo de Blake. Veis que la explosión y la reacción de los personajes en la segunda tira corresponde simétricamente con el momento en el que vemos los efectos de la explosión, y en medio tenemos los diálogos entre ellos. Y fijaros que incluso en la última de las 3 tiras pasa exactamente lo mismo, ¿no? Como veis, un personaje dialogando, 4 personajes dialogando, 4 personajes dialogando y en medio Mortimer. Entonces esto da una cierta sensación de equilibrio narrativo a todo el conjunto. Y esto es una técnica que Jacobs mantuvo varios álbumes, aunque luego finalmente, bueno, rompió con ello y fue tirando por otros derroteros, ¿no? Pero esto nos lleva incluso a algunos recursos narrativos sorprendentes. A mí, por ejemplo, me fascina, fijaros, esta secuencia de 3 viñetas que deriva precisamente de esta simetría. Y fijaros, tenemos aquí primeramente hablando a Nasir. Después le contesta a Blake, pero como veis a Blake le vemos en la misma dirección que Nasir, porque lo que hemos hecho es tener un cambio de cámara, por así decir, la cámara ha girado 180 grados. Entonces contesta Nasir, contraponiéndose a Blake, y tenemos nuevo giro de 180 grados, y Blake contesta a Nasir, pero de alguna manera también está contestando al primer Nasir, como podéis ver. Entonces tiene este tipo de recursos que son muy interesantes y que derivan de este tratamiento simétrico, ¿no? Entonces, bueno, hay también otras cuestiones, como por ejemplo si hay una influencia mutua entre Jacobs y Hergé, y yo creo que en este álbum se observa bastante. Fijaros en primer lugar en esta viñeta. Esta viñeta hay varias de estas a lo largo del álbum, pero es sobre todo en este pasaje en que van estos hombres buzo, ¿no? Pero como veis, esta viñeta es una viñeta secuencial en la cual hay 5 personajes, pero que nos dan idea de cuál va a ser el movimiento que va a hacer cada uno de ellos, ¿no? Hergé tiene en sus álbumes varias viñetas semejantes. La más famosa es una del cangrejo de las pinzas de oro, que Hergé decía que era su viñeta favorita. No, bueno, no la tengo aquí puesta en las imágenes, pero si conocéis el álbum recordaréis que es esta en la que está siendo atacados en el desierto por los bandidos, ¿no? Y Haddock les pone en fuga. Y vemos por el movimiento de cada uno de los bandidos el movimiento que van a hacer todos, ¿no? Pues bueno, es una técnica muy similar a esto. Hergé tiene viñetas semejantes también en La oreja rota y en algún álbum más, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis es posible que haya una influencia en este tratamiento que hace aquí Jacobs. Esas otras viñetas son anteriores a esta, ¿no? Pero
yo no veo solamente una posible influencia de Hergé en Jacobs en este álbum, sino de una influencia más que probable de Jacobs en álbumes posteriores de Hergé. Fijaros, por ejemplo, en lo que se refiere a los álbumes lunares que son inmediatamente posteriores a este. Para empezar, bueno, esto quizás que os voy a poner ahora, para mí es bastante evidente, pero tal vez no sea tan evidente, pero bueno, como veis, ahí tenéis el tratamiento de las cavernas, ¿no? Veis la caverna que nos lleva en este caso a la base secreta, y veis la caverna que descubren Tintín y Haddock en la superficie lunar, ¿no? Como veis, la manera de dibujarlo, la utilización de las sombras, que en Hergé no eran tan frecuentes, sí que remite bastante al álbum de Jacobs. Pero si andamos un poco más hacia adelante, como veis, tanto en Hergé como en Jacobs lo que hay es en Objetivo la Luna, en Hergé, pues hay una descripción muy minuciosa de lo que es la tecnología y bastante verosímil, ¿no? Y Jacobs también hace bastante un poco lo mismo en el secreto del espadón. Aquí tenéis dos escenas, que además son similares, en las cuales nos están explicando precisamente cómo funcionan bien la base de Sbrog, bien la base de Ormuz. Y bueno, como veis, incluso en ambos casos funcionan a través de energía atómica, y la energía atómica tiene bastante que ver con todo esto, ¿no? Entonces es otro paralelismo que hay bastante evidente. Quizás a nivel narrativo sí que sea más ágil, en este caso la narración de Rie, porque ya intercala chistes en medio de todo esto que aligera un poco todo lo que es que te están hablando de tecnología. Jacobs no lo hace, pero bueno, no obstante, creo que los parecidos son bastante evidentes. Y luego habría que añadir a todo esto que no solamente que sean parecidos gráficos, sino que incluso a nivel, vamos a decir, de lo que es la construcción de la historia, fijaros que son dos historias que transcurren casi todas ellas en ambientes cerrados, que son dos historias en las cuales tienen que trabajar a contrarreloj para vencer a los enemigos que se les oponen, y que realmente se llegan a crear ambientes como muy angustiosos en ambos casos, ¿no? Entonces, en este caso, aunque yo no tengo la certeza realmente de que Hergé haya sido influido por esta aventura de Jacobs, creo que es muy probable porque mm, los álbumes lunares, como os decía, son inmediatamente posteriores, y además la aventura de Jacobs se desarrollaba en la misma revista Tintín, e incluso, bueno, aunque después desaparece en la versión álbum, pero incluso Tintín homenajea al secreto del espadón en una viñeta de Tintín en el país del oro negro, ¿no? En la cual, cuando va Tintín por los búnkeres, dice: esto parece la base del espadón. Esto después se suprimió en la versión álbum, pero en la versión de la revista Tintín sí que está. Bueno, viendo más recursos, aquí tenéis otro recurso que deriva de este tratamiento simétrico, y que curiosamente también hay una página similar a esta en una obra en la que Jay y Jacobs habían trabajado juntos antes, que es en Las siete bolas de cristal, que, como veis, no solamente es que haya una composición simétrica, sino que también el tratamiento cromático va desvelando un poco, como os decía, los estados psicológicos, y en este caso se hace en diagonal. Como veis, lo que son las viñetas vamos a decir, de la parte superior izquierda en general, tienden más a colores más fríos y a viñetas más oscuras, mientras el momento en el que Mortimer descubre a Ulrich, como podéis ver, que es un momento bastante tenso a nivel de lo que es la historia, pues son colores muy cálidos, que además se complementan con los anteriores, ¿no? Este recurso ya aparecía en el álbum anterior, pero bueno, aquí lo explota, vamos a decir, incluso con más sabiduría todavía. Esta página a mí me parece realmente, pues bueno, pues magistral, ¿no? Otro aspecto que podemos ver, fijaros, que es el duelo con el pulpo. Jacobs, a lo largo de esta obra, ya habíamos visto en el primer vídeo que dedicamos al secreto del espadón, que sí que era una obra que reciclaba ciertas cosas del rayo U, pero que bueno, que las adaptaba a otro tipo de universo, ¿no? Y yo creo que a Jacobs le encantó la idea del pulpo, y aquí la ha reutilizado, como podéis ver. Sin embargo, fijaros cómo se ve la propia evolución de Jacobs como artista, porque bueno, el pulpo que aparece en el rayo U, pues aparece y ya está. Pero mirad que aquí juegan mucho más con ciertos aspectos, como puede ser, pues mirad el momento en que libera la tinta, ¿no? Que los personajes, pues bueno, se ven así como borrosos, no tan definidos. Renuncia un poquitín ahí a lo que es la línea clara, que sí que está presente en el resto del álbum. Y entonces, pues bueno, podemos ver cómo gráficamente es mucho más interesante el tratamiento del pulpo en esta segunda parte, ¿no? En este sentido, es muy interesante el tratamiento gráfico de todas las escenas violentas, que para la época debían serlo mucho, cuando hoy todavía nos siguen impactando.
Fijaros, por ejemplo, el momento en el que pues, expulsan el gas lacrimógeno, ¿no? Claro, mirad cómo está tratando el color verdoso, cómo está tratando las sombras y cómo incluso lo que son los ojos, ¿no? Los vidrios de las máscaras, como digamos, todo el personaje es prácticamente una sombra menos eso, ¿no? Lo cual produce, pues bueno, una sensación como mucho más terrorífica, mucho más ominosa. Y fijaros que juega también con este juego de contraluces en el ataque posterior, ¿no? Ahí lo podéis ver. Y bueno, fijaros que simplemente muestra sin mostrar, fijaros por ejemplo en la viñeta superior derecha, en la cual, pues como veis que los soldados que están siendo masacrados no vemos más que la silueta, pero con eso sabemos perfectamente lo que está pasando. Como veis, viene del lanzallamas este que sale de la viñeta anterior. Y realmente la sensación que da es, pues bueno, pues realmente terrible, ¿no? Luego, en este tratamiento de las escenas de lucha, está muy logrado, por ejemplo, todas las escenas del espadón. Y aquí utiliza un recurso que a mí me parece muy inteligente, que es en pocas viñetas vemos simultáneamente, hay alguna, pero muy pocas, vemos simultáneamente los efectos de los ataques del espadón y el propio espadón. Entonces, fijaros que aquí, por ejemplo, vemos que sí que lanza un misil, vemos cómo el misil cae y vemos el humo del espadón y después ya vemos el espadón con el humo detrás para saber que el humo le corresponde. Pero como veis, no vemos simultáneamente el ataque y el espadón. Lo cual, ¿qué nos quiere decir? Que el espadón es un avión muy, 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 muy veloz y que cuando causa sus daños el espadón ya está lejos, ¿no? Entonces, claro, nos da la sensación de que es mucho más terrible, ¿no? Entonces es otro recurso utilizado de manera muy, muy, muy inteligente. Y bueno, y con esto podemos decir que lo que son pues, los principales recursos ya están tratados. Como veis, es como os decía, la primera aventura yo creo que madura de Blake y Mortimer. Y a partir de aquí, pues bueno, establece un poco parte de la línea de lo que van a ser las aventuras posteriores. Entonces, bueno, pues nada más por hoy y nos vemos el próximo día pues con otra nueva aventura. Un saludo a todos.